¿Sabías que en el libro de Job viene la imagen de Jesús como aquel abogado, aquel paracleto? Incluso como se hace llamar Jesús, asimismo en los evangelios como paracleto. Incluso en muchas traducciones se puede encontrar con la palabra consolador. Sin embargo, si nos vamos al griego, encontramos que la palabra viene de paracletos. Para significa estar al lado de. Inclusive hay muchas palabras que tienen esa preposición para. Como una muy conocida en la escritura es parábola, para estar al lado de. Y bola viene de la palabra voleo, que es como arrojar. Es cuando Jesús arroja una enseñanza al lado de la otra en forma de ilustración, para que no se pierda con el tiempo, para que todo sea completamente entendible. Y paracleto, la palabra kletos viene justamente de ese llamado. Es un llamado para estar al lado. Inclusive hay traducciones que lo mencionan como un abogado. Ahora bien, en el libro de Job encontramos algo muy interesante y es a veces algo que nosotros no contemplamos siempre. Y lo vamos a leer en el libro de Job en el capítulo 9, versículo 32-33 y dice: porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. En medio del sufrimiento, en medio de la situación propia de aflicción de Job, él clamaba justamente por alguien que fuera un defensor, que lo entendiera, que lo conociera, ya que tenía a sus amigos al lado acusándolo, diciéndolo que tal vez se lo merecía, que tal vez había pecado y muchas circunstancias más. No solamente Job había perdido todo, sino que además no hallaba consuelo en nada en este mundo. Y es por ello que su corazón mismo inclusive le jugaba una mala pasada. ¿Cuántas veces a nosotros nos hemos pasado por situaciones similares donde nosotros mismos nos entendemos? Desearíamos comprender desde dónde es la raíz de cada emoción, de cada sentimiento, de cada parte de nuestro carácter que se ha formado con el tiempo, ya sea un carácter desbordado, ya sea un carácter pasivo, pero todo tiene una raíz y a veces llamamos algo por lo que no es su nombre. Por ejemplo, a lo que verdaderamente debería de ser llamado tristeza o temor, llamado enojo, llamado ira, porque nosotros tratamos de traducir esa emoción para no sentirnos vulnerables. Tememos sentirnos vulnerables y tememos llamarle las cosas como son. Es un mecanismo de autodefensa y hasta que nosotros mismos no lo desamblemos justamente en nosotros, no podemos estar justamente en la presencia de Dios, ya que no lo necesitaríamos. En este momento vemos a Job sufriente, con la necesidad de alguien, un intermediario que no solamente sepa su situación, sino que le ayude a conocerla de él mismo. Hay un pasaje muy interesante que complementa esa situación y no solamente es las veces que se llamó Paracleto o abogado Jesús, sino cuando incluso se menciona que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por nosotros, que cuando nuestro corazón y nuestra mente no sepa qué hacer, qué decir, entra el Espíritu como ese apoyo, ese intermediario, ese intercesor, y en ese momento entonces sí podemos lograr algo, pero solo por medio de Dios. Ahora bien, nosotros podríamos decir que ese Paracleto inclusive es nuestro primer abogado y es Jesús. Sin embargo, Jesús también menciona algo interesante y es: les conviene que me vaya para que venga el otro Paracleto, es decir, el primero soy yo, porque ya entiendo justamente toda esa parte haciéndome humano, porque yo soy justamente el mejor juzgador y el mejor abogado, porque conozco ambas partes.
cosa que incluso en la vida real sería imposible, sería una cosa parcial, pero para Dios nada es imposible y a veces no lo catalogamos de la forma que debería de ser porque lo encasillamos en un lado humano y no comprendemos la magnitud de lo que es realmente Dios para todos y quién es realmente Él. Cuando Jesús se va, llega el segundo Paracleto, que es el Espíritu Santo, que es el que mora en las personas transformadas, que nacieron de nuevo. Y créanme cuando les digo, no es un hecho, no es simbolismo, lo tienes que vivir. Tienes que saber ese momento justo de tu transformación, porque es algo muy real, pero es algo que nos hemos apropiado de eso sin que nos pase dándolo por hecho, y es ahí nuestro grave error. Después de toda esta situación, Job exclama, y justamente es la antesala a la llegada de Jesús, y lo podemos leer en Job 16:19 cuando dice: He aquí que en los cielos está mi testigo y mi defensor en las alturas. Después de todas las situaciones que ha pasado, del sufrimiento, de exclamar, llega la revelación dada también por el mismo Espíritu, y Job exclama que existe, que está en los cielos, y abre la antesala a lo que todos deberíamos de estar abiertos, y es a tener a ese abogado. ¿Y por qué lo deberíamos de tener? Porque somos seres limitados, somos seres malos, somos seres parciales, somos seres bajos, inclusive nos creemos enormes, nos apropiamos de la creación, nos creemos dueños y merecedores de todos, pero es porque nos comparamos con nosotros mismos, con los demás. Pero cuando te comparas con Dios, te das cuenta de la realidad. Es como ver aquel edificio enorme desde lejos y lo ves pequeño, y cuando te acercas es inconmensurable. De la misma forma es estar junto a Dios y darte cuenta de quién realmente eres tú y quién realmente es Dios. No es ese Dios simplemente pasivo, no es ese Dios que tú quieres que haga lo que quiera, es un Dios santo. Hay muchas personas inclusive que temen hablar justamente de la santidad y justicia de Dios y solo hablan del amor. Pero sin la santidad y justicia de Dios no se desprenderían las otras cualidades de Dios, que es justamente su amor, su misericordia y su gracia. Y es ahí cuando todo embona en ese equilibrio perfecto que para nosotros es desconocido, y solo lo podemos tener a través del Paracleto, a través del mediador, a través de Jesús, que pagó algo que tú y yo no podíamos pagar, que tomó la copa de ira que era para ti y para mí porque somos pecadores. Y sí, una cosa muy nefasta que nos ocasiona a todas las personas es creer que podemos dejar de pecar, y que incluso al equivocarnos estamos pecando, y al no hacerlo nos volvemos no pecadores. Pero eso es mentira. Nosotros hacemos esas cosas malas porque somos pecadores, y así nos vamos a morir. Y no es un llamado a pecar, es un llamado a conocer tu realidad, porque la diferencia cuando tienes a Dios en tu vida es que reconoces que lo que tú deseas, piensas, crees y amas es incorrecto, y ahora empiezas a desear, a creer, a hacer y amar lo que Dios pone en tu corazón, lo que Él te dice. Dos voluntades juntas siempre chocan. Y tenemos ese Paracleto que llegará justamente enfrente de Dios, que nos pone frente a un Dios santo. Porque por más buenas obras que hagamos, por más buenas cosas que hagamos, si nosotros nos presentáramos ante Dios, siempre faltaría algo. No seríamos completamente justos, pero cuando tenemos a ese abogado defensor, a ese Paracleto que está junto a nosotros, ese es justamente el pase hacia estar frente a ese Dios santo. Ahora sí, como siempre se los digo, Dios los ama mucho. Vayan a Él como estén. Él es el que cambia corazones. Y si tú crees que puedes cambiar a los demás diciéndoles qué hacer o qué no hacer, es porque Dios mismo no ha cambiado el tuyo. Eso no es humano. Eso es obra del Espíritu. Esos son los frutos del Espíritu y solamente lo tienes que vivir para poder comprenderlo. Bendiciones a todos.